Muy buenas noches, estamos hoy día 19 de febrero del año 2025. Realmente un placer y un honor estar aquí y oramos para que el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nos guíen para poder captar lo que nos tiene que decir en estas palabras esta noche. Vamos a usar ahora la traducción Reina Valera como estaban viendo acá y vamos a tratar de correlacionarla con otras traducciones para que entendamos mejor, ¿no? Ok, vi descender, está hablando Juan, del cielo a otro ángel fuerte. En la mayor parte de las traducciones no habla de un ángel fuerte, sino un ángel impresionante, o sea, que muestra una gran señal. Envuelto en una nube o rodeado de una nube, con un arco iris sobre su cabeza. En otras traducciones es como está en su cabeza y otra está sobre su cabeza. Lo más frecuente, las versiones son está sobre su cabeza como una señal encima de él. Y su rostro como el sol, con una luz intensa, y sus pies, en esta traducción es como columna de fuego, y en otras es como carbones encendidos, en otras es como cobre que refulgente. Una señal muy marcada como fuego. ¿Sí? Ok. Este es un mensajero. Mucha gente em, explica que este mensajero es Jesús, pero vamos a verlo con cuidado porque cuando vamos leyendo vamos a darnos cuenta quién es. No quiero decir ahorita quién, sino vamos a ver a quién corresponde. Versículo 2. Tenía en su mano un libro abierto. Como hemos explicado, es un pergamino o un rollo, ¿cierto? Libro abierto, ¿a qué se refiere? Que tenía el libro, previamente cuando hablamos del libro con los 7 sellos, que Yeshua, Cristo Jesús, rompió los 7 sellos y el libro estaba abierto. Y cuando se abre el libro, empiezan las trompetas. Y hemos visto ya de la primera a la sexta trompeta. La séptima todavía no ha sonado. Y tenía en sus manos un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En las traducciones originales dice sobre tierra seca. Eh, ¿Por qué es interesante esto? Porque un pie sobre el mar y otro sobre la tierra significa algo muy cerca, cuando en realidad tomo autoridad, tierra seca es como lejos del mar y esto, o sea, tomo autoridad tanto sobre el mar como sobre la tierra, o sea, sobre toda la creación. Cuando uno pone sus pies es, yo soy la autoridad aquí. ¿Sí? Tengo autoridad para hacer algo o soy la autoridad de la tierra, ¿no? Y cuando habla de la tierra y del mar, está hablando de la creación, ¿no? 3. Y clamó a gran voz, con una voz muy fuerte, como ruge un león. Y cuando hubo clamado con esa voz de león, cuando hubo clamado como esa voz de león, 7 truenos emitieron sus voces. En algunos no dice truenos, lo que dice es que salen voces con gran sonido, ¿sí? Dice, cuando estos 7 truenos o estos 7 espíritus, que también hablan en otras traducciones, hubieron emitido sus voces, Juan dice, yo iba a escribir, iba a copiar lo que decían, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que estos 7 truenos han dicho y no las escribas. Cuando vemos una voz del cielo, en otra traducción dice una voz suave. Y cuando lo estudiamos con cuidado, esa expresión en hebreo es la voz de Dios me lo dijo. O sea, esto no es un ángel, no es una voz de mensajero, es Dios mismo diciéndole a Juan, no escribas lo que has escuchado. ¿Qué cosa es lo que vio Juan? Nadie lo sabe, es totalmente suposición. Pero sencillamente hay cosas que el Señor no quiere que nos enteremos. Por guardar el secreto, porque no lo merecemos, no. Vamos a darnos cuenta que Dios cuando no nos da algo es porque no es adecuado o bueno para nosotros. No nos va a ayudar. Entonces, si no nos ayuda, ¿para qué lo queremos? ¿No? Entonces, le dice, no escribas esto. Versículo 5. Y el ángel que vi, y nuevamente la palabra ángel es el mensajero que vi, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. En unas traducciones dicen la mano derecha
y en otras es levantó las dos manos. Desde el punto de vista, lo que va a declarar ahorita, la traducción mejor y la más antigua dice levantó las dos manos, como es como que levantamos las manos al cielo, ¿sí? Levantó sus manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ok, ¿por quién juró? El que vive por los siglos de los siglos, ¿quién es? Es Dios. Y habla de su creación, tanto en la tierra como en el mar, ¿no es cierto? Y las cosas que están a él. O sea, todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, como o sea, toda la creación es creada por Dios. Entonces está jurando por el Dios creador. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento te dicen, no jures por nada en la tierra, ni por ni un pájaro, ni por no jures por nada que no sea por Dios mismo, el único que realmente es firme. O sea, cuando juras algo, tienes que jurar en algo que sea valioso, que sea real, que sea permanente. Y el único por el que podemos jurar es con el Creador. Eso es lo que significa, por si acaso, esa expresión. Y lo que declara es, el tiempo no sería más. Esa es la traducción que tenemos ahora. En otra traducción dice, se acabó el tiempo. Ahora, se acabó el tiempo, es inmediatamente vamos a ver que va a tocar la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es la que anuncia el último periodo, que es el regreso de la iglesia con Dios y luego el regreso de Jesús a la tierra para tomar autoridad sobre ella. Eso lo vamos a ver ahorita dentro de muy poco. Entonces, el tiempo no sería más, significa se acabó este periodo de tiempo. ¿Eh? Por si acaso, en otra parte va a hablar también que el tiempo ya no sería más, que ya no viviríamos en una atmósfera de tiempo, sino en una atmósfera como la que vive Dios. Para Dios el tiempo no existe, es para nuestra esfera terrenal. ¿Sí? Entonces esas dos interpretaciones existen en este pedacito de versículo. 7. Pero en este, como digo, encaja más con el cumplimiento de ese periodo del tiempo de vida de profecía. O sea, Jesús cumple sus 6.000 años y vienen ahora 1.000 años más que es el milenio. O sea, se acabó ese periodo hasta ese momento y viene el periodo en que Jesús viene y toma poder sobre la tierra. ¿Eh? Vamos a ver el 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, la trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, la séptima trompeta de la que estamos hablando, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio lo interpretamos como algo raro, ¿no? Algo que no es claro. El misterio significa lo que Dios conoce, o sea, toda la grandeza de su plan, que nosotros no podemos entenderlo con nuestra mente, se consuma. ¿Qué es consumir? Consumir no es que se acaba, sino que se cumple. Cuando Jesús habló en la cruz, dice, todo está consumado, esa es una de las traducciones, todo se ha cumplido. He cumplido cada detalle de lo que tenía que hacerse. Y entonces ya no va a estar un Dios escondido, no visible, sino a partir del regreso de Jesús en el milenio para adelante, ya la presencia de Dios es totalmente clara para todos. No va a ser escondido, no va a ser a poco, sino va a ser completamente diferente, con una toma total del poder. ¿Ok? El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. O sea, Dios ya lo estaba anunciando desde mucho antes. Y hay muchas profecías al respecto y Jesús habló de eso también. El que más habla sobre esto es el profeta Daniel, ¿no? Que habla también y en diversos profetas sobre el milenio, la venida del Cristo. Isaías, cuando dice que en futuro andará el león con la oveja y no comerán más que pasto y nadie se enfermará, o etcétera, 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 que viene para el milenio después, ¿no? Profecías dadas en el Antiguo Testamento. Versículo 8. La voz que oí del cielo, o sea, esa pequeña voz, como la han traducido en otras, y en esa palabra, esa pequeña voz, cuando la chequeas, que aparece en hebreo, eso es la voz de Dios. ¿Ya? Esa voz que oí decir la voz de Dios habló otra vez conmigo y dijo, ve, anda y toma el pergamino o libro que está abierto en la mano del ángel. Nuevamente está abierto porque ese es el que se rompieron los sellos, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
a ese mensajero y pídele ese rollo. Y fui al mensajero diciéndole que me diese el pergamino. Y el mensajero me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice, tomé el librito, el pergamino, de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos a explicar esto un poquito mejor. Primero, es un pergamino, obviamente, y lo come porque está obedeciendo a Dios. Cuando tú comes la palabra de Dios siempre es buena para nosotros, siempre es agradable. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor que pueda pasar para él, para nuestra familia, para sus hijos y para su plan. Ahora, el asunto es, a veces lo que va a ocurrir no es muy grato a nuestros ojos físicos. Entonces, por decir, va a haber una catástrofe y Dios te la anuncia, no es grato para tu vientre. Entonces, lo que viene son cosas fuertes que tiene que anunciar, ¿ya? Entonces, por eso se amargó mi vientre. O sea, fue dulce a la boca porque la palabra de Dios siempre es dulce para nuestra boca, ¿no? Para lo que hagamos y agregamos, pero lo que podemos ver no siempre es agradable a nuestros ojos o a nuestro interior, que es interesante, porque vientre significa como tu yo interno. En cambio, en la boca son los sentidos que Dios nos da para sentir, para ver el más allá. Un simbolismo más. Bueno, cuando dice acá es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, dice en la mayor parte de las traducciones es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, no sobre ellos, sino a ellos. Entonces la palabra sobre es seguir dando el mensaje y no parar. Entonces lo que va a hablar Juan es para seguir difundiéndolo, ¿no? Básicamente ese es el tema hasta ahí, ¿no? No hay más para este capítulo 10 que está hablando que este rollo tiene unos mensajes, ¿ok? Y hay unos mensajes que no quieren que lo sepamos. Hasta ahí, digamos, ese resumen de esta. Como vemos, hay algo interesante. Mucha gente dice, este es Jesús como mensajero, pero la palabra dice que Jesús no regresa a la tierra hasta que viene a tomarla, ¿sí? Y si todavía tiene que profetizar y hablar Juan, es que todavía hay vida acá y todavía hay una vida como la que estamos viendo ahora, no la vida del milenio que viene después. Entonces, Jesús cuando venga, dice la palabra, cuando venga el arrebatamiento, vienen las nubes, no se posa en la tierra, y los muertos en Cristo resucitan, y los que estén vivos son cambiados y transformados, y suben con él también a las nubes, y van al reino celestial por un tiempo. Y después de ese tiempo, regresa Jesús en caballo blanco con todo su ejército y va a poner sus pies sobre la tierra, sobre Jerusalén, sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en dos. Entonces, obviamente, este ya está con los pies, uno en el agua y uno en la tierra, previo a lo que es la venida de Jesús, entonces no puede ser Jesús. Así de simple. ¿Es un mensajero importante? Lo es, pero no es el Cristo, porque si no, no cumpliría los otros parámetros, ¿no? La Biblia no se contradice nunca y en ningún momento dice que es el Cristo. Algunos dicen, como tenía el rollo en la mano, es que el rollo que no tenía, lo tenía el Padre Celestial y nadie podía abrirlo, se acuerdan en las clases anteriores. Pero Jesús rompió los sellos para que se pudiera leer el libro, el rollo o el pergamino. ¿Ok? Entonces este mensajero viene con ese rollo. Ok, entonces ahora le dice Juan en el capítulo 11. Entonces, después de esto, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, algo para medir nada más, tamaños. Y se me dijo, y me di la voz, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Medir significa medir longitudes, altura, anchura, y cuando es gente, ¿qué es? Números, ¿cuántos son? ¿Sí? Hablando del templo y el altar. O sea, en otras palabras, los que están con Dios en su templo. ¿Sí? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte.
y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Vamos. Cuando uno estudia cómo es el tabernáculo de Dios para los judíos anteriores y luego el templo, hay el lugar santo, el lugar santísimo, pero fuera del lugar santo y santísimo está un patio. Al lugar santo y santísimo solamente entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Ok. Entonces, ¿quiénes pueden entrar a ese lugar santo? En nuestro caso, todos los que hemos sido hechos reyes y sacerdotes, o sea, todos los que hemos sido hijos de Dios por haber aceptado y recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Señor y Salvador. Y al hacer eso, entonces hemos pasado a ser reyes y sacerdotes. Y cuando hablo reyes y sacerdotes, estoy hablando de hombres y mujeres, estoy generalizando, ¿sí? Pero el patio, o sea, afuera, ha sido entregado a los gentiles. O sea, Dios tiene para sus hijos, su familia, el lugar santo y el lugar santísimo que es con él. Ahora, y que el patio exterior, el templo, ha sido entregado a los gentiles por 42 meses. Eso también es un simbolismo, es como decir, habla la Biblia, y Jesús dice que el continuo sacrificio que se hace en el templo será interrumpido a la mitad de la semana, a mitad del pacto de 7 días que hemos hablado con frecuencia. Y a partir de ese pacto hasta su regreso son 42 meses. 42 meses, ¿cuántos días son? 1260 días. Multipliquemos 40, ¿no? Por 30 y eso nos da mil exactamente doscientos sesenta esa misma cantidad. Exacto, correcto. Exactamente 1260 días. Está hablando exactamente de lo mismo. El tiempo en que ese lugar externo, nunca el lugar santo, nunca el lugar santísimo, es como decir, jamás van a tocar mi sitio específico, ¿no? Ok. Gentiles son los que no han recibido a Cristo como Salvador. Y en este caso, para los judíos, todo el que no es judío, el que no ha creído, es un gentil. Cuando ya viene Cristo y los apóstoles empiezan a enseñar y transmitir, los que creen en Cristo pasan a ser injertados a Israel y ya no son gentiles. Esa es la palabra, que somos injertados a Israel. Ahora, todos los que están injertados en Cristo son Israel. Y dice, los que no aceptan a Cristo porque no lo quieren para nada, son como podados fuera de, ¿no? Sacados fuera. Ok. Entonces está hablando ahora de dos testigos. No se sabe quiénes son. Suposiciones y gente que dice que Moisés Elías, otros que es otros santos. No se sabe quiénes son los testigos. Pero ahora sí lo que dice es, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esto es un simbolismo del lugar santo, ¿ya? Los dos candeleros son los que llevan la luz, ¿no es cierto? Y los dos olivos lo que cargan el aceite y dan el fruto también. El olivo es la planta que va a salir el aceite de consagración, como el de unción. Son los dos olivos y los dos candeleros, ungidos completamente en el poder del Espíritu y con el fuego de Dios simultáneamente, que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Interesante. No es que estos testigos quieren dañar a alguien, no. Si alguien quiere dañarlos a ellos, automáticamente tienen un mecanismo como automático ¡puf! Y no pueden siquiera acercarse a ellos. ¿Sí? Y si alguno quiere hacerles daño de alguna forma, debe morir esa persona de la misma manera. O sea, no es que ellos están buscando matar a nadie, sino si alguien intenta hacerlo, sencillamente es como si tuviera una armadura que devuelve el golpe automático. Ese es el plan de Dios, es como él lo está haciendo con estos dos testigos específicamente. Estos testigos, versículo 6, tienen poder. ¿Para qué? Para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder, no quiere decir que no va a llover todo el tiempo de de los 2260 días. No, dice que puede parar la lluvia y dejarlo en seco un sitio o puede no hacerlo.
Tienen poder para hacerlo. No es que van a hacerlo en todos los sitios o siempre. Tienen poder para hacerlo. ¿Ya? Tres, perdón, sí, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, como pasó con Moisés cuando puso la vara en el río Nilo y se convirtió en sangre. Ok. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Si se dan cuenta de esto, hay una similitud enorme con lo que pasó cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto. Hablemos de las 10 plagas. Entre esas plagas hubo caída de granizo, caída de estas piedras eh, que cayeron sobre la tierra muy fuerte, que el agua se convirtió en sangre, que hubo plagas de animales, de insectos, de sapos, ranas, etcétera. Y estas plagas no tocaron para nada a los judíos, los israelitas, perdón, en esa época. Ellos fueron protegidos de esas plagas. Entonces, estos dos testigos tienen ese poder para ir a la tierra, pero no van a tocar a ninguno de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios van a estar protegidos. Igualito que en la época de Moisés. Moisés tocaba el agua, se convertía en Moisés. En ese momento él era uno de los dos testigos. Y posiblemente podríamos considerar a Aarón el otro testigo porque andaban juntos siempre, ¿no? En todo cosas. Se mandó dos personas para liberar a Israel y sacarlos de esclavitud. O sea, y a nosotros nos saca del mundo, que es la esclavitud de nuestro cuerpo. El plan, ¿no? Esas plagas de estos dos testigos es justo antes de que viene la liberación del pueblo de Israel. Y nosotros somos Israel actual. ¿Ok? De eso está hablando. Siete. Cuando hayan acabado su testimonio, 1260 días, la bestia que sube del abismo, y la va a describir después en el siguiente capítulo, que está representado por el anticristo, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto también es muy interesante. ¿Por qué necesitan morir dos personas si Dios podría haberlos librado y no ser tocados? Pero Dios siempre tiene un plan mayor con cada cosa. Vamos a ver. Los vencerá y los matará. Seguimos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos aquí. Entonces, ¿qué ciudad es esa? ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. Y dice que se llama Sodoma y Egipto cuando venga. O sea, ¿qué va a estar pasando en ese momento? Esa ciudad, Sodoma, no solamente era digamos, el pecado de homosexualidad, porque homosexualidad existía a diestra y siniestra en los tiempos antiguos. Uf, podemos encontrar por todas partes, como mucho más errores hay por todas partes, como diferentes pecados de todo tipo. Pero no solamente eso, ya era una rebelión mayor. Cuando leemos el plan que tenían los de Sodoma contra los dos ángeles que estaban en la casa de Lot, no era sencillamente voy a practicar un poco de sexo homosexual, no, era violento, arrebatar, era realmente algo que ya estaban totalmente eh, metidos en algo muy malo, muy malo. ¿Ok? Entonces, Sodoma es eso, no es solamente homosexualidad, es ese deseo de herir a la gente y tomar a la fuerza y hacer cosas realmente desagradables, ¿no? Desagradables, o sea, contra personas y muchas veces matarlos, ¿no? Y Egipto tiene dos sentidos. Uno, el gran sentido de que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Entonces, cada uno de nosotros, cuando no hemos salido a Cristo, no hemos recibido a Cristo, estamos esclavos del mundo. Este mundo es nuestro Egipto. Y en cierta forma, miren lo que está hablando de Jerusalén. Jerusalén es Egipto desde el punto de vista carnal. Es una Jerusalén carnal. Y Dios dice que va a tener una Jerusalén espiritual, la nueva ciudad, que vamos a leer en unos capítulos posteriores. ¿Ok? Entonces, estos van a estar expuestos, visibles ahí en el mismo Jerusalén.
Hemos leído en unos capítulos anteriores que un buen grupo de gente iba a morir por unas plagas, ¿no? Por unas catástrofes naturales, etcétera, etcétera, y por unas guerras. Pero había un grupo que reconocían sus errores y eran como protegidos o no afectados por esa catástrofe en las traducciones más antiguas. Ok, versículo 9. Y todos los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, dice pueblos, tribus, lenguas y naciones. Esto sí, Pasa, perdón, apaga el volumen, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de esto, pueblos, tribus, lenguas y naciones, en la época que están hablando, no podían ver sus cadáveres, pues, tribus y naciones, 3 días y medio, no podían venir a verlos. Entonces, están hablando evidentemente un tiempo como el nuestro, en que hay televisión, hay internet y lo pueden ver todo el mundo. O sea, no puede haber sido algo que tenía que pasar en el siglo XIX o al comienzo del XX, era imposible, no había forma de verlos. Porque ahí dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Curioso, ¿por qué no 3 días? Jesús tuvo 3 días en la tumba, ¿no? 3 días y 3 noches. Eso es lo que dice la palabra. Es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre de la ballena. Pero que dice 3 días y medio. No sé el simbolismo, pero es como decir, Cristo resucita en 3 días, pero estos testigos 3 días y medio. Podemos suponer cualquier cosa, pero no lo sé sinceramente. Y no permiten que sean sepultados, a la inversa de Cristo, que fue sepultado. Acá puede haber esa excusa que, bueno, pues ustedes dijeron que Cristo fue sepultado y luego resucitó, pero nadie lo vio. No, ahora van a estar así con cámaras visibles permanentemente y no van a permitir que sean sepultados porque sí, mira, están muertos de verdad. Estos no van a resucitar. Pero después de 3 días y medio, versículo 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Si posiblemente estaban haciendo eso como para demostrar esto, esto no van a resucitar porque la resurrección no existe, es una mentira. Y Dios hace exactamente esas señales. ¿Para qué hace señales, Señor? Para convencer a la gente de que Él existe, que Él es amor, que Él es poder, para que puedan creer en Él. Al creer en Él pueden entrar al reino. O sea, por eso hay una gran señal en ese momento. Y en ese momento los testigos dicen, oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá, suban. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. No solamente sus enemigos, también los otros, ¿no? Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número unos 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Se dan cuenta? Esta, lo que pasó, más el terremoto, más las muertes, más que la resurrección y todo, empezaron a darle gloria a Dios. ¿Dios quiere que le den gloria para su orgullo? No. Es que al darle gloria lo están reconociendo, están abriendo la puerta, perdón, ya la puerta está, porque la puerta dice en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré. Entonces, en ese momento, la gente está abriendo la puerta para el Señor. Ok. El segundo ay pasó. ¿Se acuerdan que ay, habíamos leído en un capítulo anterior? Ahora viene el tercer ay, viene pronto. Y suena la 7ª trompeta. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo, del mundo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cristo es su ungido, en ese sentido es Cristo o Mesías, si lo queremos en hebreo, Messiah, y Cristo es Christos en latín. Y él, este Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios, o Jehová en otra traducción, o Elohim, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir.
¿A quién están hablando ahorita? Dios Padre siempre está, o sea, no va a venir, el que ha de venir. Entonces está hablando de que va a regresar acá a la tierra, está hablando de Cristo. Entonces, cuando dicen que Jesús no es Dios, es los santos adoraron, en unas escenas hemos visto cómo adoraban al Padre, en otros cómo adoraban al Hijo y cómo adoraban juntos, a veces a los dos. Si están adorándolo, es que lo están reconociendo que es Dios. No pueden adorar. Estos seres espirituales, estos ancianos, las huestes celestiales que hemos visto en los capítulos anteriores adorando, lo están reconociendo que es Dios, están declarando que es Dios, no es que es un profeta, es Dios. ¿Sí? Ok. Entonces otra vez diciendo el 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces comienza el reino después de la séptima trompeta. 18. Y se airaron las naciones con todo lo que tú has hecho. Y tu ira, por esa que se han airado las naciones, tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Llegó el momento que se acabe todo este sistema que está mal, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo, y que llegó el momento de juzgar muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos y a los que temen tu nombre. Hay un versículo en la Biblia que dice que vamos a estar ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando son juzgados los santos. O sea, todo aquel que haya muerto en Cristo Jesús va a pasar por el tribunal de Cristo. Y Jesús dice textualmente que es como vamos a estar ahí y hay como una roca, y todas nuestras obras son puestas sobre esa roca. Estas obras son oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Y ahí pasa un fuego que quema todo y dice, lo que quede de esas obras va a ser recompensado. Si es oro, plata o piedra preciosa, va a recibir recompensa. Si es madera, heno, hojarasca, no recibe recompensa porque va a ser quemado y son cenizas que se borran. Entonces, oro, plata y piedras preciosas son lo que hacemos en la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo las cosas para Él, para su gloria, no para nosotros figurar o para quedar bien con otros, no. Eso es madera, heno, hojarasca. Y también dice que si la obra de alguno no permaneciere, o sea, no hubo nada de oro, ni plata, ni piedras preciosas, será salvo, pero como por fuego. No hay obras, pero será salvo como por fuego. ¿Cuándo es salvo? Cuando hemos recibido a Cristo realmente como Señor y Salvador. Aunque si ha sido algo muy breve y no ha sido importancia, no hay obras. ¿Me entendemos? Pero también esas oro, plata y piedra preciosa que hemos hecho no se pierden. La palabra lo dice San Pablo, Pablo lo dice así, dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es el día que está hablando. El momento que pasamos el juicio, no ante el gran trono blanco, sino el juicio ante el tribunal de Cristo, los creyentes en Cristo van a ser recompensados en ese momento. Hay otra gran cosa más que va a pasar, que vamos a leer en otros capítulos posteriores, pero es lo que tenemos que entender. O sea, después de la séptima trompeta viene este, esta premiación, digamos, ¿no? Galardones. Hay otro versículo que dice, es necesario que el que crea en Dios, que se busca a Dios, que crea que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. Por eso está hablando aquí del galardón, ¿no? ¿A quién? A tus siervos. ¿Quiénes son siervos? Los que hacen la voluntad del Padre. Los profetas, los que transmiten su palabra. A los santos, ¿quiénes son? Todo aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Santo es santificado, limpiado. Limpiado por su sangre. ¿Y cuándo somos limpiados por su sangre? Cuando lo hemos aceptado. Y a los que temen tu nombre. Temer no es tener miedo, recordemos. El temer es lo que respetan, este es el nombre, este es eso. Y una cosa que tenemos que respetar mucho es qué significa Dios, ¿no es cierto? La palabra Jehová o Jehová, dependemos cómo la querramos traducir, porque no sabemos exactamente. Yo estoy inclinado para Jehová, pero otros están inclinados para Yahvé, otros están inclinados para... No vamos a discutir eso.
Pero ahí está nuevamente, eso significa lo mismo, el que era, el que es y el que será, el que es para siempre. Su nombre es Jehová, que también significa, lo han traducido como yo soy, ¿no? Yo soy, pues, el que era, el que es y el que será, yo soy, ¿no? Ok, lo tradujeron así también en castellano. ¿A quién van a estar ahí? Los pequeños y los grandes. O sea, no interesa si tenías poca plata, eras reconocido o no eras reconocido. Para todos los que entramos en ese punto ahí. Y dice, y también es tiempo de qué? Destruir a los que destruyen la tierra. Ojo, acá no está hablando de destruir a todos, porque va a haber sobrevivientes. Es aquellos que realmente están haciendo las cosas mal. Eso lo vamos a conversar también ya después en otro capítulo. Y acá hay un dato interesantísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Un terremoto dice acá, en otros dice muchos temblores o zamaqueos y granizos de gran cantidad. O sea, hubo toda una gran señal después de la séptima trompeta. Y se veía el cielo abierto. ¿Y qué se veía en el cielo abierto? El templo de Dios. Cuando se hace el templo físico, y a Moisés se le dio una imagen que reflejaba pálidamente, pero reflejaba lo que es el templo de Dios. Y cuando vemos el arca, vamos a ver el arca que veis, los querubines que están encima, etcétera. Eso es lo que hemos visto cuando está narrado el trono de Dios, también acá en el Apocalipsis, que hemos visto en los capítulos anteriores. En la arca física no es el arca que va al cielo. Ese es una figura, un ejemplo de lo que es verdaderamente, es el simbolismo de lo que es Dios en sí, ¿no? Si acordemos, el arca es de oro puro, significa no hay nada de contaminación, no hay nada de que no es valioso, ese es el simbolismo del oro. Los querubines significan todo el mundo celestial está con el Padre, adorándolo, no protegiéndolo, porque no necesita protección, sino adorándolo y cubriéndolo. O sea, somos parte de ti, estamos ahí cerquita a ti. Y adentro, ¿qué había? Había las tablas de la ley, había el maná y había la vara de Aarón. ¿Cuáles son esos simbolismos? Primero, la palabra de Dios. Lo que yo digo es lo más valioso. O sea, si nosotros entendemos que el arca de Dios, lo que más valioso es respetar, amar su palabra y ejecutarla, ¿no es cierto? Las tablas de la ley. El maná. El maná simboliza lo que Él nos da a nosotros. Cada día le daba el maná para cuidarlos. Era un alimento que los mantuvo no solamente con la barriga llena, sino sanos. Dice la Biblia que su salud era superior a todo el resto que los rodeaba. O sea, Él tiene para nosotros un alimento increíble, espiritual y luego físico para el nuevo cuerpo que vamos a obtener, que es un cuerpo especial. No sabemos cómo es, si tenemos que comer, no se sabe eso. Ya, pero nuevamente, maná, el simbolismo. Y luego la vara de Aarón. Con la vara de Aarón era como para usarla para el poder de Dios. O sea, tocaba algo y es como que Dios a través de esa vara transmitía. Es un simbolismo. Es decir, nuevamente, ese poder de Dios pasa a través de nosotros para que ser usado. O sea, nosotros somos el instrumento, la vara que se usa para llevar a otros el amor y el poder de Dios. ¿Ya? Por eso, mirar, lo que está declarando Dios en ese momento después de la séptima trompeta, ok, acá está todo. Esto es, el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos y todo. Muy bien, por el momento dejamos ahora en este capítulo 11. Todavía tenemos unos cuantos para revisar, pero es realmente increíble los simbolismos y el mensaje que Dios nos está dando a través de esto. Es decir, el Dios es el mismo. Lo que le dijo a los judíos, a los israelitas en el Antiguo Testamento, era un esbozo de lo que venía. Y esto que nos está revelando ahorita es pequeñísimo con lo que vamos a entender y ver después. Por eso también dice la palabra por medio de Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha levantado en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y acá estamos para hacer eso, para ser amantes de Dios, amantes de su palabra y reconocerlo como nuestro rey, porque para eso vino. Como dice, Jesús predicaba, el reino de Dios se ha acercado. Papá, Dios, Jesús,
su reino es este mundo y todo lo que él ha hecho y que va a ser ahora, aparte, después de la séptima trompeta, cuando Jesús regresa y pone sus pies sobre Jerusalén, sobre el monte de los olivos, comienza los 1000 años de reinado de Cristo y luego vamos a ver posteriormente el nuevo cielo, la nueva tierra que ya empezó también a hablar Pedro en una carta de cómo iba a ser. ¿Ok? Muy bien, nos vemos la próxima semana, el día miércoles. Bendiciones a todos. Cuídense.